Muy buenas tardes, amigos y amigas. Soy el profesor Luis Mario Quispe Zúñiga y me siento muy contento de compartir con ustedes esta tercera unidad temática referida a solución constructiva de conflictos. Para empezar, les invito a observar el video El Puente. Bien, ¿qué les pareció? Han observado dos conflictos. Uno que involucra a los más grandes, al oso y al alce. Y otro que involucra a los pequeños, un conejo y un mapache. El tema del conflicto para los dos es el puente. El interés de cada una de las partes en cada conflicto es cruzar hacia la orilla del frente el abismo utilizando el puente. Cada uno debe tener sus objetivos, por qué quiere pasar. Pero como hemos visto, este mismo conflicto, en el caso de los grandes, ha sido abordado con violencia. En cambio, como habrán visto, en el caso de los pequeños, el mismo conflicto ha sido abordado sin violencia. Justamente, en esta unidad temática, vamos a referirnos a la solución constructiva de conflictos. Y para que podamos resolver los diferentes conceptos, ideas y las diferentes secuencias sobre esta unidad temática que es solución constructiva de conflictos, vamos a apoyarnos en un PowerPoint. ¿Qué es el conflicto? Bueno, ya han ustedes trabajado el tema. En breve, podríamos decir que un conflicto es una contradicción sobre un tema que puede involucrar a dos o más partes. Un tema o un asunto que
involucra a dos o más personas que tienen intereses diferentes y que tienen objetivos diferentes. Ese es el conflicto. Y el conflicto es algo natural, podríamos decir, que acompaña a la vida, no solo humana, sino de todos los seres de la naturaleza. En el caso humano, el conflicto involucra a personas, a grupos, de modo que el conflicto puede ser visto como algo negativo. ¿Por qué? Porque los conflictos siempre convocan emociones. Y cuando se viven emociones desagradables, entonces uno trata de evitar estas emociones. Y entonces, ¿qué ocurre? Que culturalmente la mayoría de las personas, no solo aquí en nuestro país, sino a nivel mundial, hemos aprendido con facilidad a que los conflictos se puedan resolver utilizando la violencia para lograr rápidamente los objetivos que buscamos. Entonces, se ha hecho casi como una especie de sinónimo que el conflicto se conozca como violencia, y no es así. Desde el principio, en esta unidad temática, tenemos que enfatizar: el conflicto no es violencia. El conflicto es una contradicción sobre un tema o asunto que requiere solución. Y esa solución generará satisfacción entre las partes en diferentes grados. De modo que aprender a solucionar conflictos es una parte importantísima de la formación humana. Los conflictos entonces no son violencia. Eso es importante tenerlo en cuenta. No confundir un conflicto con violencia. ¿Y por qué insistimos en eso? Porque los conflictos son cotidianos, son parte de la vida. En la vida humana permanentemente vivimos conflictos y no siempre recurrimos a la violencia para poderlos resolver. Tenemos conflictos que involucran a las personas y también a grupos, a colectividades, a países. La solución de los conflictos puede generar satisfacción en las necesidades e intereses que impulsaron al conflicto y también en el logro de metas y objetivos que se propone conseguir solucionando el conflicto. Los conflictos deben ser vistos más bien con ojos positivos, porque el solo abordarlos permite luego lograr resultados que van a impulsar el bienestar, que van a mejorar la vida, que van a fortalecer la identidad y van a mejorar la libertad. Es importante manejar el enfoque de que los conflictos, cuando se abordan, especialmente sin violencia, van a generar nuevos estatutos de bienestar, de desarrollo, en pocas palabras. Pero es importante tener en cuenta que hay formas de abordar los conflictos. Entonces veamos cuáles son esas formas. Hay unas formas que se han denominado destructivas y hay otras formas que se han denominado constructivas. ¿En qué estriba la diferencia? Las formas destructivas hacen uso de la violencia para solucionar conflictos. En cambio, las formas constructivas no emplean la violencia para abordar y solucionar el conflicto. En una forma destructiva podríamos señalar, por ejemplo, la imposición, como ocurre en las familias, cuando el niño llorando pide que se le deje salir a jugar y el padre impone su autoridad, agarra un látigo y le dice: de aquí nadie me sale, ¿no?
o entre países. Cuando un país quiere someter a otro, por diferentes razones, el país más fuerte impone con la fuerza de su tecnología militar y otros recursos más su decisión e impone la solución. Esas formas destructivas aparentemente solucionan el conflicto, pero los conflictos no están solucionados, están escondidos, están latentes y pueden surgir en cualquier momento y explosionar. También hay otra forma destructiva de solucionar conflictos, que es la sumisión. Cuando una de las partes en un conflicto prefiere hacerse, como decimos en lenguaje sencillo, la gallina, y no ofrecer ninguna resistencia, sino acatar lo que el poderoso impone. Aquí aparentemente no hay conflicto, pero el conflicto está latiendo y espera un tiempo para poder explosionar. En cambio, las formas constructivas, las que no utilizan la violencia, son aquellas que garantizan el avance, hacia la paz, o sea, hacia como la convivencia sin violencia. Hay muchas formas que la creatividad humana, a través de la historia, ha acuñado, están vigentes y debemos de aprenderlas, debemos de conocerlas. Esas formas constructivas que no utilizan la violencia se enfocan en los temas o asuntos del conflicto y tienen como objetivo que las partes que están involucradas en el conflicto al final resulten con satisfacción plena o relativa. ¿Y cuáles son estas formas constructivas de solucionar el conflicto? Son muchas, pero vamos a tocar solo 3 que nos parecen importantes porque pueden ser aprendidas y enseñadas desde la escuela, desde el hogar y en los centros laborales o en algunos puntos claves de la convivencia social. 1 es el diálogo, 2 la negociación y 3 la mediación. A ver, veamos brevemente, ustedes deben saber qué es el diálogo. Es una estrategia para solucionar conflictos. Hay un refrán que creo todos conocemos, o la mayoría conocemos, que dice, hablando se entiende la gente. Ese refrán se refiere al diálogo, como una estrategia para solucionar conflictos. En el hogar, por ejemplo, cuando hay un tema de controversia entre cónyuges, el diálogo es la que permite que se solucione sin necesidad de recurrir a ningún acto de violencia. ¿Y qué es el diálogo? Es simplemente el conversar, en términos sencillos, conversar. Y hay que tener en cuenta algunos principios básicos para que el diálogo funcione como una estrategia eficaz de carácter constructivo para solucionar conflictos. Se aprende a dialogar. Primero, tener en cuenta que el diálogo requiere de ciertos principios. La escucha activa, por ejemplo. ¿Qué significa escuchar activamente? Poner atención en lo que dice la otra parte. El otro principio es el respeto. No burlarse, dejar que hable, respetar los tiempos, respetar a la persona. El tercer principio es intentar entender a la otra parte. Intentar ponerse en el lugar de la otra parte con empatía para poder valorar qué necesidad, qué interés, qué motivo tiene. Y el cuarto principio es que en el diálogo se debe hablar con sinceridad. Cuando no hay sinceridad, el diálogo es un fracaso. Así que son 4 principios que hay que tener en cuenta para poder dialogar. Escuchar con actitud activa, respetar,
intentar entender a la otra parte y hablar con sinceridad. Eso es una de las formas pacíficas, constructivas de solucionar conflictos. La otra es la negociación. La negociación es una forma en que también se va a utilizar el diálogo, pero la conversación va a ser ya más precisa. Dos o más partes que están en conflicto sobre un tema o asunto específico se escuchan entre sí y entre los tres, sin ayuda de nadie, entre dos o más partes, encuentran una solución, un punto medio que satisfaga relativamente a cada una de las partes, de modo que se cumpla el principio de que con la negociación todos ganan. En las partes debe de existir el ánimo de que entrando a una negociación sobre un tema determinado, no se va a lograr el 100% de lo que se anhelaba, sino que tiene que haber la predisposición para aceptar una especie de punto medio, una forma equitativa de logro, de satisfacción. Esa negociación tiene 5 etapas. De estas, una primera es la preparación y planificación. Entonces las partes se preparan, planifican dónde va a ser, cuándo va a ser la negociación, quiénes van a intervenir. Luego viene el segunda etapa o fase, se definen las reglas básicas y se va a intercambiar información previamente. Cuánto tiempo va a hablar cada uno y luego cómo se va a llegar a los acuerdos. Hay una tercera fase de aclaraciones. Una parte no entiende lo que la otra le dice, entonces se le da un tiempo para que pueda hacer aclaraciones. ¿Qué he querido decir? ¿Qué ha querido decir? Y en fin, se van sacando todas las cosas que están un poco oscuras, se van aclarando. Y llega el punto de la negociación y de la resolución del problema, en el que, en el lugar que se ha definido, las personas autorizadas por cada parte empiezan a conversar para encontrar el acuerdo que es un punto medio, como habíamos dicho al principio. Llegados los acuerdos, se cierra la negociación y se implementa su cumplimiento. Se puede firmar un documento, se puede firmar un acta, pero se cierra en esa forma la negociación y se pone en marcha el acuerdo que se ha logrado. La mediación. La mediación es otra estrategia constructiva de solución de conflictos. En esta estrategia constructiva, las partes involucradas voluntariamente acuden a un mediador. O sea que se va a encontrar solución a un conflicto entre las partes cuando las partes creen que es en forma voluntaria, sin que nadie les indique, les exija, digan, no podemos entre nosotros solucionar si no necesitamos de un mediador, de una persona que facilite la comunicación y las negociaciones para llegar a ciertos acuerdos. De modo que la elección del mediador es un asunto clave, porque el mediador tiene que ser una persona que infunda, podríamos decir, autoridad de carácter moral y que tenga capacidades de facilitar la comunicación entre las partes, que tenga una capacidad de manejo de sus emociones y que pueda ayudar también a las partes a regular sus emociones para evitar que en el proceso de lograr el acuerdo nuevamente surjan situaciones de enfrentamiento
que puede generar emociones desagradables como la cólera, la ira, el miedo, que puedan obstaculizar en vez de ayudar. El mediador es esa persona capaz de poder facilitar la comunicación, de poder ayudar al control de las emociones, y también es una persona con una capacidad de síntesis que extrae las propuestas que cada parte plantea, de modo que se esclarece y pone sobre la mesa los temas de la mediación, que son tales, y las propuestas de cada parte para cada tema. Y entonces, esclarecido así, las propias partes señalan cuáles serían los acuerdos, cuáles serían las soluciones. Aquí es importante subrayar que el mediador no impone ninguna solución. El mediador solamente esclarece que las partes están alcanzando propuestas de solución y ayuda a que las partes puedan detenerse a analizar en cada solución propuesta y establecer el acuerdo con claridad. El mediador no es el que va a decir autoritariamente: escuchar a las partes y entendido el asunto, esta es la solución. No, no ese es el rol del mediador. El mediador solamente facilita. Las soluciones las alcanzan las mismas partes. De modo que una vez que se llegan a los acuerdos con ayuda del mediador, entonces el mediador lo que hace es que se registre y se cierre la mediación y se puede elaborar un documento donde se establece con claridad para cada tema el acuerdo, para cada conflicto la solución. Y además se establecen procedimientos para ejecutar las actividades de cumplimiento de los acuerdos, de las soluciones que se han logrado. Muy bien, mis queridos amigos y amigas, hemos tratado 3 formas o 3 estrategias de solución constructiva de conflictos. Ahora, para terminar, es importante señalar que aprender y enseñar la solución constructiva de conflictos es una necesidad y, por tanto, es un derecho general para toda la población de aprender a enseñar. Niños, jóvenes, adultos, sin excepción, deberíamos, en la educación formal y no formal, aprender y enseñar las formas constructivas de solucionar conflictos. No tener miedo al conflicto, pero sí aprender estrategias constructivas. Pero ¿quién lo va a hacer? Partamos de un agente clave, el docente. En la escuela, el docente debe empezar para sí mismo y luego para enseñar el aprendizaje vivencial de las estrategias constructivas de solución de conflictos. Porque una vez que él enriquezca sus capacidades con este aprendizaje, estaría autorizado para poder enseñar a los estudiantes que están a su cargo. Y también extensivamente capacitar a los padres y madres de sus estudiantes a través de la escuela de padres. Y extensivamente promover acciones de sensibilización y concientización en la población para que se pueda movilizar la población hacia el fin educativo de la solución pacífica de conflictos, que es la construcción de una sociedad de paz y buen vivir. Una sociedad de paz y buen vivir, ¿en qué consiste? Es una sociedad sin violencia. Es una sociedad que convive sin violencia, tanto humanamente como medioambientalmente. Esa es una sociedad de paz y buen vivir. Aquella que es capaz de convivir sin violencia directa, sin violencia cultural,
sin violencia estructural. Y por supuesto que ese tipo de sociedad no va a caer milagrosamente de ninguna parte, no va a estar no se va a lograr en base a rogativas, no se va a lograr en base a estudios académicos, sino al protagonismo de una población que, entre muchas cosas, aprende que los conflictos son parte fundamental de la vida y la convivencia, del bienestar y de la identidad y de la libertad, y que por tanto es una educación que se debe de introducir desde la primera infancia y acompañarnos durante toda la vida. Muy bien, mis queridos amigos y amigas, ustedes están participando en este diplomado. Tenemos la seguridad que se convertirán también en protagonistas de la enseñanza-aprendizaje de las capacidades de carácter cognitivo, de carácter emocional y de carácter conductual que se necesitan para solucionar constructivamente conflictos, viendo que el conflicto es el elemento fundamental para construir mejores niveles de vida, mejores niveles de bienestar, mejores niveles de respeto a la identidad y mejores niveles de respeto a la libertad, no solo humana, sino también de los otros seres con quienes compartimos la naturaleza, nuestra Pachamama. Muchas gracias y los invito a estudiar el texto resumen y luego resolver la prueba que permitirá valorar el nivel de aprendizaje que se ha logrado con esta unidad temática. Muchas gracias nuevamente y sigan con ese ánimo en este diplomado hasta concluirlo, porque después la aplicación nos beneficiará a todos. Muchas gracias nuevamente.